Muchas gracias, amigo Donay, tan estupenda exposición, y ante todo quiero pedir disculpas a la audiencia por mi retraso, debido a que justo cuando pensaba salir del despacho estaba a punto de salir y me han llamado por la guardia y he tenido que asistir a evacuar una diligencia. Por lo tanto, disculpen la tardanza y vamos a tratar de exponer un poco el punto de vista del perito en cuanto al problema que nos acucia a todos. En principio, he de decir que desde el punto de vista como perito judicial no son muchos los casos que nos llegan a los juzgados, realmente son pocos. Lo que he visto en la ponencia del ilustre compañero que ha depuesto anteriormente, me he dado cuenta de que efectivamente muchos de estos casos se arreglan entre particulares, se arreglan de la manera que se puedan arreglar y pocos de ellos son los que acuden a la sede de los tribunales. El por qué no lo sé, seguramente porque los tribunales adolecen de una lentitud exagerada, adolecen también de una carestía de costes y esto retiene un poco la acción civil que correspondería. En principio, habría que distinguir dos tipos de actividades delictivas o fraudulentas en cuanto al tema que nos ocupa. Una es la que puede ser organizada en cuanto al grupo de gente que, asociada de alguna manera ilegal, trata de las redes de transmisión de este tipo de vehículos, que sería un tema de organización para delinquir. Esto es un tema penal y por lo tanto es perseguible por las autoridades. Lo que yo voy a hablarles no se trata de este tipo de aspectos, sino de asuntos que se sustancian dentro de la jurisdicción civil. Asuntos derivados de transacciones normalmente entre particulares, que no quiere decir que en algunos casos pueda derivarse también a profesionales como los que aquí están presentes, pero normalmente estos casos se dan entre particulares. Cuando un particular advierte o toma conciencia de que le pueden haber defraudado en la compraventa de un vehículo, o lo arregla, como hemos dicho antes, así de buenas maneras, o acude a los tribunales. En cuanto acude a los tribunales, lógicamente se deriva un nombramiento de perito, y en ese caso es cuando empezamos a actuar nosotros como técnicos, los peritos judiciales. Como he dicho, no hay muchos casos que lleguen a la jurisdicción civil, pero los que he conocido, los que hemos tenido ocasión de participar en ellos, los clasificamos entre aquellos vehículos que proceden del exterior, es decir, que son vehículos matriculados en la Comunidad Europea e importados como VO, o aquellos otros vehículos que ya tienen su nacimiento en España, ¿no? Obviamente hay un dato esencial: si el vehículo tiene más de 4 años o tiene menos de 4 años, porque la ITV a partir del 4º año nos señala ya casi obligatoriamente en todo el país, casi, porque todavía supongo que hay ITVs que son renuentes a hacerlo, pero lo que es en el ámbito de Cataluña desde hace muchos años ya se marcan el kilometraje que registra el cuadro de instrumentos. Por lo tanto, es un primer dato a tener en cuenta. No obstante, hay una cuestión que yo definiría como detección precoz del problema, es decir, aquello que pone en alerta de que la cosa no es del todo como nos la han vendido. Esta detección precoz se puede advertir por ciertas observaciones de algunos órganos o de algunas zonas del vehículo. Por ejemplo, asientos más o menos desgastados o más o menos cedidos, huecos del motor de difícil acceso de los bajos o donde se aloja la caja de cambios, exceso de limpieza del propio motor. El exceso de limpieza del propio motor a veces origina que todas aquellas piezas que son de aluminio exhiban un óxido de aluminio en forma de puntitos blancos muy pequeños que, si se observan con detenimiento, ya nos hacen poner en alerta de que la cosa no es como parece. Un motor excesivamente limpio es un primer aviso de que puede haber un problema. En cualquier caso, determinar con exactitud la diferencia de kilómetros es imposible. Podemos decir que ese vehículo no tiene los kilómetros que marca o que tiene un 50% más, un 50% menos, pero determinarlo con exactitud no se puede advertir. ¿Qué hacemos los peritos en estos casos? Por supuesto, identificar todas las características del vehículo a través del número de bastidor y utilizando una aplicación del grupo Audatest, Audavin, nos da exactamente
la partida de nacimiento del vehículo, desde la fecha en que fue construido a todos aquellos elementos de origen que han sido instalados en la fabricación del coche, como también los opcionales de origen instalados en la misma fábrica. Nos lo da totalmente. Luego les enseñaré algún ejemplo. Perdón. Ya. Les comentaré algún ejemplo que he traído para que vean en qué va el caso. Una vez hecho esto, la partida de nacimiento del coche, sí que es cierto que el histórico del coche, lo que sí, quien es la base de los datos de esta vida del coche es el concesionario marquista, el concesionario constructor. ¿Qué sucede? Pues que en la internet de los constructores a nivel mundial, todas las revisiones y todas las actuaciones que se han hecho en el vehículo quedan registradas. Esto ya lo saben ustedes, por supuesto, pero el hecho de que queden registradas, no solamente el concepto, sino que quedan registradas la fecha y los kilómetros en los cuales ese coche ha entrado a cualquier concesionario de la marca a nivel mundial. ¿Qué sucede con esta información? Pues que no está al alcance de cualquiera, a pesar de que sea una información imprescindible, no está al alcance de cualquiera. Normalmente los peritos pues, nos valemos pues, de una cierta conocimiento, amistad, reserva, confidencialidad con el que nos ofrece el dato, y así podemos llegar a este histórico. Pero en cualquier caso, si el asunto se judicializa, no cabe la menor duda de que esos datos tienen que salir a la luz, porque simplemente adquiriendo o solicitando el auxilio judicial, el juzgado instará al concesionario o al marquista para que ceda los datos. De forma sencilla y amistosa, realmente confieso que es muy difícil, muy difícil. Antes el compañero que ha expuesto hablaba de un tema de la garantía y me he hecho un apunte para comentarles una cosa importante. Los 12 meses de garantía que obliga la ley a que el profesional vendedor otorgue al comprador, realmente se divide en dos facetas. Los 6 primeros meses son de obligado cumplimiento sin remisión, pero los 6 meses siguientes la carga de la prueba corresponde al comprador, no al vendedor. Por lo tanto, quiero decir que en los 6 primeros meses no se ha producido ninguna reclamación de garantía. Los otros 6 siguientes meses, quien tiene que demostrar que el vehículo está defectuoso de origen es el comprador y no el vendedor. Hay una inversión de la carga de la prueba. Dicho esto, si lo que estamos tratando, que es la manipulación del cuadro de cuentakilómetros, el vendedor, el profesional vendedor es ajeno al tema, no lo conoce, y después el comprador aduce y reclama de que el cuadro de cuentakilómetros ha sido manipulado, será el comprador quien tenga que demostrarlo por los medios que pueda, evidentemente. En estos medios a veces se recurre pues, a la pericia. Entonces la pericia que nosotros efectuamos dentro del ámbito legal, unas veces es totalmente judicial por mandamiento del juez, pero también puede ser por mandamiento de parte, por requerimiento de parte, para demostrar alguna incidencia de este tipo. La verdad es que el tema no da mucho para más en cuanto a lo que es la pericia judicial, pero sí que les quiero comentar estos dos casos que he traído de reciente actuación por nuestra parte. Uno de ellos se trata de un Skoda, en el cual, una vez accedido a la ficha de nacimiento del vehículo y conocidas todas sus características, pasamos a identificar las actuaciones que se habían hecho en este coche durante el largo de su vida. Entonces, conocemos que el día 30 de 9 del 2010 el vehículo fue entregado en estado de nuevo al comprador, al primer comprador. Este vehículo tiene una vida normalmente adecuada. En abril del 2011 hace una pequeña avería, en junio del 2011 hace una inspección de mantenimiento, en enero del 2012 hace una inspección y sustitución de una bombilla, hasta una bombilla es registrada en las bases de datos de los concesionarios. Pero a medida que van avanzando las fechas, también avanzando los kilómetros. Entonces, partiendo del kilómetro cero, en la primera inspección lo tenemos con 23.996, prácticamente un año después de su venta.
después pasa a 30.473, en enero del 2012 tiene 60.000, en agosto del 2012 tiene 90.000, en abril del 2013 tiene 119.000, en diciembre del 2013 tiene 150.000, en septiembre del 14 tiene 180.000 y ahora viene lo bueno. En noviembre del 14, es decir, 2 meses después, tiene 86.000. Este es el problema. O sea, ¿quién lo ha tocado? Bueno, habría que investigarlo, pero lo cierto es que ha perdido 100.000 kilómetros en 2 meses. Es imposible. Esto, una vez que se observa el cuadro, que además es un registro de ITV, dice 86.517 kilómetros, pero bueno, ¿cuántos tiene realmente? No lo sé. Lo que sé es que tiene 100.000 menos de los que tenía hace 2 meses. Pero si la cifra del cuenta kilómetros se ha variado en 100.000 o en 95.000 y después hecho un recorrido, es imposible determinar con exactitud al número de cifras, decir, esto tiene tantos kilómetros. No puede ser. Lo que sí que esto es válido y evidentemente se aporta como prueba para el procedimiento es de que aquí hay un fraude con un piano. Perdón la expresión. Una vez determinado esto, el perito hace un dictamen, evidentemente aporta la prueba y será el juez quien determine qué es lo que corresponde. Lo que sucede es que si el asunto está muy caliente y ha entrado dentro del terreno de la demanda civil, obviamente se espera una sentencia. ¿Y esa sentencia qué puede ser? Pues puede ser una resolución de contrato. Con lo cual, uno está obligado a devolver el coche y que le devuelvan el dinero. O puede ser una rebaja de precio. ¿Y cómo se establece la rebaja de precio? Tan difícil como establecer el número de kilómetros de diferencia entre los reales y los que marcan cuenta kilómetros. Es decir, siempre vamos a pactar un arreglo o asumirnos a la resolución judicial que corresponda. Obviamente, cuando esto va por este camino de la resolución judicial, hay que añadirle los intereses, las costas, las tasas y todo lo que provenga. Pero evidentemente, yo quiero creer en la justicia, quiero creer en que este es el procedimiento y que si tuviéramos suficientes datos acumulados para decir cuán importante es la bolsa de fraude que estamos manejando, sería muy interesante. Por lo tanto, creo que una buena asesoría en su caso como profesionales, evidentemente el gremio se las puede proporcionar o cualquier letrado ducho en la materia igualmente se la puede proporcionar para orientarles en este camino. Creo que solucionarlo a las bravas es una pérdida de dinero porque al final no satisface a nadie y el devolverles el coche, quedarse con el muerto ahí encima, ya me dirán ustedes qué solución le pueden dar al paso siguiente porque eso no tiene salida. Si lo vuelven a revender, volverán a ser ustedes culpables del fraude que está acumulando ese cuenta de kilómetros. Y si lo rebajan o lo regulan, si lo rectifican a su aproximadamente kilometraje normal, entonces resulta que ya no lo pueden vender por el precio que lo tenían que haber vendido. En todo caso, significa pérdida de dinero. El otro caso que les quiero comentar, me hubiera gustado ilustrarlo con unas proyecciones, pero me ha sido imposible. Se trata de un Audi A3 muy bonito, de color rojo. Entonces este Audi A3 lo que nos llamó primeramente la atención es que estuviera tan bien, ¿no? Que estuviera también tratándose de un vehículo del año 2006 y que venía de la Comunidad Europea y fue importado en el 2009, es decir, tenía 3 años cuando entró en España y se le otorgó la matrícula española. Ciertamente que al otorgar la matrícula habitual, contemporánea, entonces esto puede confundir en primera instancia de que el coche sea recientemente matriculado o no, pero esto ya lo saben ustedes, o sea que en definitiva lo que marca es el número de bastidor con la fecha de fabricación y la documentación, no solamente la placa de la matrícula. Pues en este caso hicimos lo mismo. Tiramos primero del Audavin para tener en cuenta todas las características del vehículo y después intentamos, en fase amistosa, intentamos conocer la vida del vehículo, pero esto no fue posible. En todo caso, lo que llamó la atención fue que el propietario que lo había importado, que era un particular, cuando lo vendió y se lo vendió a un profesional, el coche estaba muy bonito, estaba tuneado, estaba bien puesto las cosas muy
monas, unos parachoques nuevos, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que aquellos parachoques no correspondían al vehículo, por lo tanto, se había vendido como un modelo, bueno, no me acuerdo exactamente de qué modelo era, pero el caso es que la configuración de la carrocería de los parachoques en cuanto a los adornos y la forma que tenía no se correspondía para nada con la configuración que había salido de fábrica. Y después lo que les había dicho anteriormente, el examen del vano del motor denotaba que había sido exhaustivamente limpiado a fondo, ¿no? Por lo tanto no se correspondía en absoluto. Este caso, pues tanto uno como otro han llegado a los juzgados y han sido condenados los que han intervenido en esta transacción, pero entiendan que son siempre cosas a título individual, es decir, son hechos individuales llevados a cabo por personas individuales y que competen a un autor y a un perjudicado o una víctima. Nunca estamos hablando de hechos de mayor magnitud, lo cual comportaría, como decía antes, una asociación para delinquir o grupos ya mafiosos dedicados a eso. Y por mi parte no les puedo decir nada más. Si tienen alguna aclaración, pues con ustedes.